Agentes estatales y federales ya habían allanado el centro de cuidado infantil de Ali en el sur de Minneapolis, un negocio sospechoso de facturar al gobierno. Hoy supimos que la comunidad somalí local dice que está enfrentando reacciones negativas por esa investigación. 6:42 a.m. St. Paul, Minnesota. El aire estaba amargamente frío, muy por debajo del punto de congelación. En todo el distrito sur, las calles estaban desiertas. Los únicos signos de vida eran las columnas de escape, que salían de 3 todoterrenos federales sin distintivos estacionados junto a la acera. Dentro de esos vehículos iban 11 inspectores federales, representantes del FBI y del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Esta no era una operación antidrogas. No era una cacería de un fugitivo. A simple vista. Esto parecía no ser más que una auditoría de cumplimiento estándar a un centro de cuidado infantil autorizado por el Estado. El centro estaba bajo la administración de Amina Farah Hassan, una administradora de 45 años, cuyo historial no presentaba ninguna alerta. La documentación estatal indicaba que supervisaba 5 operaciones distintas de cuidado infantil en las ciudades gemelas. Sus cifras de inscripción superaban los 820 niños que recibían atención diaria. Debido a estas cifras, los reembolsos gubernamentales llegaban constantemente y sin cuestionamientos. Para los vecinos, para la comunidad, este centro era solo otro servicio de cuidado infantil autorizado que ayudaba a familias trabajadoras. Pero para los 11 agentes federales que formaban un perímetro alrededor del edificio, esto no era cuidado infantil. Era el epicentro de una conspiración criminal multimillonaria. Durante casi 4 años, auditores federales habían estado monitoreando algo que no podían explicar del todo: los pagos de subsidios en el programa de asistencia para el cuidado infantil de Minnesota se habían disparado un 340% en distritos específicos. Las cifras de inscripción desafiaban la lógica demográfica. Las solicitudes de reembolso se procesaban con precisión mecánica, siempre justo por debajo de los umbrales de revisión federal. Cada anomalía de datos, cada irregularidad financiera, cada patrón sospechoso apuntaba a un solo nombre: Amina Farah Hassan. A un esquema de fraude que ascendía a $250 millones, destinados a una organización sin fines de lucro que supuestamente ayudaba a niños hambrientos. Agentes estatales y federales ya habían realizado redadas preliminares en instalaciones vinculadas en el sur de Minneapolis. Lo que descubrieron no fue solo fraude en facturación, era infraestructura. Era sistemático. Y las cifras indicaban que esta operación había desviado más de $8.000 millones en fondos de los contribuyentes durante un periodo de 48 meses. Pero el alcance total no quedaría claro hasta que cruzaran esa puerta principal. A las 6:58 de la mañana, el inspector principal abrió la cerradura y empujó la entrada. El ambiente dentro estaba inmediatamente mal. El aire se sentía viciado. La temperatura era fría. Más fría de lo que debería haber sido si hubiera habido niños presentes. El edificio estaba completamente silencioso. Ninguna voz, ningún paso, ningún sonido de vida. Agentes federales anunciaron su presencia. Dijeron: Servicios de Salud y Servicios Humanos. Esta es una inspección de cumplimiento. Sin respuesta. El primer inspector en entrar en la sala principal se quedó paralizado. Los juguetes estaban ordenados cuidadosamente en los estantes, pero estaban cubiertos por una fina capa de polvo intacta. Las cunas en la guardería estaban completamente armadas, pero los colchones estaban impecables. Nunca habían sido usados. Los registros de asistencia estaban colocados en las paredes, rellenados meticulosamente con tinta azul, todas las casillas marcadas, todos los nombres registrados. Y sin embargo, esta habitación nunca había albergado a un solo niño. Según los registros federales de pagos, solo esta instalación había recibido más de $46 millones en subsidios gubernamentales en los últimos 12 meses. Este no era un fraude menor. Esto fue un robo a escala industrial. Si crees que los criminales que roban de programas para niños deberían enfrentar cargos federales máximos, dale like ahora mismo y comenta justicia abajo. Barjo. Dentro de la oficina privada del director, los investigadores descubrieron la arquitectura del engaño. Sobre el escritorio había una gruesa carpeta que contenía registros falsos de inscripción de más de 700 niños. Estos no eran solo nombres falsos garabateados en papel. La red había diseñado identidades sintéticas. Usando números reales de seguro social comprados.
en la dark web y certificados de nacimiento falsificados producidos en imprentas clandestinas. Habían creado un ejército de niños fantasmas, que existían únicamente dentro de la base de datos de pagos del Estado. Pero la verdadera revelación vino de una caja fuerte, de acero atornillada al suelo en la esquina. Cuando cerrajeros forenses la forzaron, los agentes encontraron $38 millones en efectivo, envueltos al vacío en plástico negro. Encima del dinero había 5 paquetes pesados, sellados con un emblema específico. El logo del Scorpion del cartel CJNG. En ese momento, los inspectores se dieron cuenta de que no solo estaban ante un fraude de bienestar social. Esto era una terminal de lavado de dinero para un cártel transnacional de drogas, financiada completamente por los contribuyentes estadounidenses. A media mañana. Auditores federales comenzaron a extraer registros financieros profundos, vinculados a los números de licencia de la instalación. Lo que descubrieron violaba cualquier estándar lógico de operación. Los archivos revelaron que Samira Abdi Hassan, un familiar listado como codirectora, supuestamente administraba múltiples sedes simultáneamente. Las fechas de nacimiento de los niños inscritos se superponían. Las direcciones domiciliarias estaban duplicadas en distintas ciudades. Sin embargo, entre 2021 y 2025, los reembolsos totales a la red alcanzaron los $8 mil millones. En algunos meses, los depósitos superaban los $74 millones. El dinero fue canalizado a través de 43 cuentas intermediarias antes de su redistribución. Menos del 4% pudo vincularse con gastos operativos legítimos, como comida, alquiler y nómina. En cambio, los fondos se transfirieron al extranjero en lotes calculados. Cada transferencia se mantuvo justo por debajo de los umbrales federales de reporte. Se procesaron $312 millones en menos de 9 meses a través de una sola cuenta que nunca pagó a un solo empleado. El dinero fluía hacia el este de África, el Medio Oriente, y empresas fantasma en México. La red no había sobrevivido ocultándose, había sobrevivido aparentando normalidad. Los investigadores descubrieron protocolos elaborados de engaño en los archivos digitales de Amina. Un documento estaba etiquetado como turnos de simulación. Detallaba rotaciones para actores contratados para estacionar vehículos en el estacionamiento durante las horas de entrega. Habían instalado altavoces exteriores escondidos. Ian Bustos Q Reproduction Audio Pregrabado. De niños riendo en bucle durante todo el día. Mantenían una flota de asientos infantiles usados, que se rotaban entre vehículos para simular legitimidad. Era una producción de nivel hollywoodense diseñada para una audiencia de una sola persona. El Inspector Estatal. La operación utilizaba teléfonos encriptados, VPNs offshore y disparadores automáticos de pagos. Esto no era un delito oportunista, era un robo diseñado. Estamos rastreando a cada individuo conectado a esta red. Dale al botón de suscripción para no perderte las actualizaciones sobre los arrestos y juicios. Para la noche, los fiscales federales emitieron autorización para una operación coordinada en múltiples sitios. Esto ya no era una auditoría, era una redada. A las 11:58 de la noche, equipos se movilizaron por Minneapolis. Ubicación 1, instalación del sur de Minneapolis. Agentes federales irrumpieron en la oficina principal. Dentro, encontraron infraestructura idéntica, nóminas fantasmas, hojas falsas de asistencia y $12 millones en efectivo agrupado. Ubicación 2, Brooklyn Park. Oficina Satellite. Los agentes descubrieron bastidores de servidores procesando solicitudes automatizadas de pago. Solicitudes. La informática forense reveló más de 9,000 transacciones fraudulentas procesadas solo en los últimos 90 días. Préstamo. Complejo industrial. A 30 millas fuera de los límites de la ciudad, la vigilancia había identificado actividad inusual en una propiedad industrial registrada como abandonada. Los registros de servicios públicos mostraron picos de consumo eléctrico cada noche. El consumo de agua superaba los 90,000 galones diarios. A las 3:36 de la mañana, la vigilancia aérea confirmó movimiento de vehículos. Columnas de humo salían de múltiples ventilaciones. Esto no era un almacén, era una fábrica. A las 12:21 de la mañana, se emitió la orden final de allanamiento. Equipos tácticos avanzaron hacia el complejo bajo luces de inundación. La estructura estaba fortificada, puertas de acero y puntos de entrada reforzados. Una carga controlada arrancó la puerta principal.
Dentro, el aire era tóxico. Los agentes reportaron un sabor metálico en cuanto se rompieron los sellos. Purificadores industriales funcionaban a plena capacidad para enmascarar firmas químicas ante satélites térmicos. Cintas transportadoras seguían en movimiento. Contadores de producción avanzaban. Pero tras un corredor secundario, los agentes hallaron el costo humano. En una habitación de retención oscura, descubrieron a 61 personas. 17 eran ciudadanos estadounidenses. Otros provenían de varios países. Varios habían sido reportados desaparecidos entre 6 y 9 meses antes. Estaban sentados en el suelo, desnutridos y aterrorizados. El pulso de un hombre apenas superaba los 40 latidos por minuto. Los trabajadores no eran solo cautivos, eran fantasmas. Sus huellas dactilares habían sido quemadas con ácido para impedir su identificación si lograban escapar, mientras equipos de rescate evacuaban a las víctimas. Equipos forenses avanzaron hacia el piso de producción. La instalación usaba fondos robados destinados al cuidado infantil para comprar precursores químicos. El libro mayor mostraba compras superiores a $1. 4.000 millones en 18 meses. La fábrica producía entre 32 y 38 toneladas de fentanilo por día, junto con más de 70 toneladas de cocaína por semana. Era un circuito cerrado. El gobierno pagaba a las guarderías. Las guarderías lavaban el dinero. El dinero financiaba la fábrica de drogas. Las drogas destruyeron comunidades estadounidenses. Al acercarse el amanecer, el complejo fue asegurado. El silencio que siguió fue abrumador. A las 10:26 de la mañana, comenzaron las reuniones informativas federales. La pérdida financiera total confirmada ascendía a más de $4. 3.000 millones. Esa cifra representaba asistencia que nunca llegó a las personas a quienes debía proteger. Los investigadores estimaron que más de 68,000 niños de bajos ingresos en Minnesota habían perdido acceso a cuidado infantil legítimo, porque los fondos se desviaron hacia esta red criminal. Proveedores autorizados cerraron porque no podían competir con una red de fraude, que no tenía que pagar por comida ni personal. En algunos barrios, la capacidad autorizada de cuidado infantil disminuyó un 22%. El sistema no había estado ciego. Había elegido no mirar. Las aprobaciones se volvieron automatizadas. La supervisión se volvió meramente procedimental. En un sistema diseñado para la rapidez, la repetición se confundió con fiabilidad. Este caso obliga a examinar seriamente la vulnerabilidad de la infraestructura de bienestar social de Estados Unidos. Durante años, la prioridad ha sido la accesibilidad, llevar dinero rápidamente a las familias, pero la velocidad eliminó la verificación. La red de niños fantasmas explotó precisamente la compasión que define al sistema. Sabían que los burócratas tenían miedo de hacer preguntas difíciles. Utilizaron la corrección política como arma para robar miles de millones. La investigación sobre Amina Farah Hassan demostró que las amenazas más peligrosas no siempre parecen criminales. A veces parecen pilares de la comunidad. Siguen procedimientos. Ellos presentan documentación y nos roban el futuro justo debajo de nosotros. La fábrica cierra. El dinero se congela. Pero la pregunta sigue siendo: ¿cuántas otras instalaciones están ahora mismo vacías, acumulando millones mientras los niños carecen de lo básico? Si crees que necesitamos una auditoría completa de todos los programas de asistencia social en Estados Unidos, comenta rendición de cuentas abajo. Mantente alerta.